En el video anterior, en donde vimos una introducción a la trigonometría, vimos las definiciones de las principales razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. La primera de ellas, la razón trigonométrica seno, se definió como la razón entre el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Para avanzar en nuestra exploración de esta razón trigonométrica, vamos a analizar su comportamiento al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que a su vez va a estar dentro de una circunferencia de radio igual a 1, con centro en el origen del plano cartesiano. El centro de la circunferencia también va a ser el vértice del triángulo que vamos a tomar como referencia para describir esta función trigonométrica. Vimos en la lección anterior que el tamaño del triángulo no es importante al momento de obtener los resultados de las funciones trigonométricas, pero pronto va a quedar claro el por qué elegimos hacer que este triángulo rectángulo tenga como hipotenusa la misma longitud del radio de esta circunferencia. Ahora, el cateto opuesto al ángulo de referencia, llamémoslo θ, varía al variar el tamaño de este ángulo. La hipotenusa, sin embargo, siempre vale 1, que es el radio de la circunferencia. Entonces, seno del ángulo, que se define como cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser igual al cateto opuesto entre 1, que es igual al cateto opuesto únicamente. Cuando el ángulo es igual a 0, el cateto opuesto es a su vez igual a 0. Por lo tanto, seno de 0 es también igual a 0. Conforme aumentamos el ángulo, el resultado de este cociente también va aumentando hasta que alcanza su valor máximo cuando el ángulo θ es igual a 90 grados. En este caso, el cateto opuesto al ángulo se vuelve igual a 1 y seno de θ es igual a 1 sobre la hipotenusa, que también vale 1, es decir, seno de 90 grados es igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre cuando buscamos evaluar esta función trigonométrica cuando el ángulo θ es mayor a 90 grados? Para analizarlo, primero vamos a dar un vistazo más detallado a la circunferencia dentro de la cual tenemos nuestro triángulo rectángulo. Como mencionamos previamente, se trata de una circunferencia con centro en el origen y con radio igual a 1. Esta circunferencia recibe el nombre de circunferencia unitaria. La ecuación de la circunferencia unitaria es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Tomemos un punto cualquiera de la circunferencia en el primer cuadrante. Este punto tiene coordenadas x y al estar en el primer cuadrante sabemos que ambas son positivas. Si dibujamos nuevamente nuestro triángulo rectángulo tomando este punto en el primer cuadrante como uno de sus vértices, entonces la coordenada en x corresponde a la longitud del cateto adyacente al ángulo θ y la coordenada en y corresponde a la longitud del cateto opuesto al ángulo θ. La hipotenusa la podemos encontrar con teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la coordenada en x del punto elevada al cuadrado, más la coordenada en y del punto elegido también elevada al cuadrado. Naturalmente la hipotenusa es igual a 1, independientemente de los valores en x y y del punto. Evaluemos nuevamente la función trigonométrica seno para este triángulo rectángulo. Por definición, seno del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa y, como acabamos de ver, el cateto opuesto equivale a la coordenada en y del punto elegido, mientras que la hipotenusa tiene una longitud invariable de 1. De esta manera, seno de θ siempre va a ser igual a la coordenada en y del punto sobre la circunferencia que utilizamos para dibujar el triángulo rectángulo. Por ejemplo, cuando θ es igual a 30 grados, las coordenadas de este punto, que vamos a llamar el punto P, son raíz cuadrada de 3 sobre 2 en x y 1 medio en y. De esta manera, seno de 30 grados es igual a 1 medio, la coordenada en y del punto P. Tomemos un ángulo mayor a 90 grados, por ejemplo, 120 grados. Ahora las coordenadas del punto P son menos 1 medio en x y raíz cuadrada de 3 sobre 2 en y. Por lo tanto, seno de 120 grados es igual al número irracional raíz cuadrada de 3 sobre 2, o aproximadamente 0.8660. Evidentemente, para ángulos que se encuentran entre 0 y 180 grados, sin incluir a 0 y a 180, el valor de la coordenada en y del punto siempre es positiva. Para los ángulos 0 y 180 grados, la coordenada en y es igual a 0. Para los ángulos mayores a 180 grados y menores a 360 grados, la coordenada en y del punto P es negativa. Por lo tanto, la función trigonométrica seno es negativa para estos ángulos. Nótese que estamos trabajando con ángulos en posición normal, medidos desde el eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. También podemos medir el ángulo en dirección de las manecillas del reloj, aunque en este caso el ángulo tiene signo negativo. Por ejemplo, el ángulo de menos 30 grados define un punto P que se encuentra en el cuarto cuadrante y que tiene coordenadas raíz de 3 sobre 2 en x y menos 1 medio en y. Por lo tanto, seno de menos 30 grados es igual a menos 1 medio. Como podemos ver,
el ángulo de menos 30 grados nos define el mismo punto P que el ángulo de 330 grados. Decimos entonces que estos ángulos son coterminales. Y para cualquier punto P sobre la circunferencia unitaria hay una cantidad infinita de ángulos coterminales. Por ejemplo, 690 grados, 1050 grados y 1410 grados son también ángulos coterminales al punto P definido por el ángulo de 330 grados. También lo son los ángulos negativos menos 30 grados, menos 390 grados y menos 750 grados. En general, para obtener ángulos coterminales de un ángulo dado, tenemos que sumar o restar un múltiplo de 360 grados. Hay valores que se van repitiendo a lo largo de la circunferencia, variando si acaso únicamente el signo. Por ejemplo, seno de 30 grados arroja el mismo resultado que seno de 150 grados. Estos dos ángulos no son coterminales, sin embargo comparten el mismo ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados, que se forma con respecto al eje X. El ángulo de 210 grados también tiene un ángulo de referencia de 30 grados y seno de 210 grados también vale un medio, aunque en esta ocasión con signo negativo. Lo mismo ocurre con el ángulo de 330 grados, es decir, seno de 330 grados es igual a menos un medio. Podemos ver que la función seno arroja valores que fluctúan entre menos 1 y 1. Es decir, el rango de esta función es de menos 1 a 1, incluyendo a 1 e incluyendo a menos 1. La función seno es lo que llamamos una función periódica y es excelente para describir fenómenos periódicos como el movimiento de un sistema masa-resorte o los ciclos de las mareas o incluso la altura sobre la Tierra de una persona en una rueda de la fortuna. Ahora demos un vistazo a la longitud de arco que se forma entre el eje X positivo y este punto cualquiera sobre la circunferencia. Llamemos T a esta longitud de arco. El valor de t depende de las coordenadas en x y en y del punto elegido, y t, que es una longitud de arco, es un número real. Pero el valor de la función trigonométrica seno del ángulo θ, como acabamos de ver, también depende de las coordenadas del punto elegido. De hecho, es la coordenada en y de este punto. Entonces, el valor de la función trigonométrica seno depende también del número real t. Esto significa que la función trigonométrica seno no solamente puede ser evaluada con valores de ángulos, sino que puede ser evaluada utilizando números reales. Es decir, la función seno es una función real de variable real. Y no solo la función seno, sino el resto de las funciones trigonométricas, como veremos un poco más adelante en el curso, pueden ser definidas como funciones de ángulos o como funciones de números reales. El enfoque a utilizar depende del contexto en el que vayamos a trabajar. Pero, ¿cuáles son los valores que puede tomar la longitud de arco t? Recordemos que la fórmula para el cálculo de la circunferencia es 2pi por r. Para la circunferencia unitaria, el radio vale 1, por lo que la circunferencia completa vale 2pi. Media circunferencia mide pi, un cuarto de circunferencia, un medio de pi, o pi sobre 2, 3/4 de circunferencia equivalen a 3pi sobre 2. Los valores correspondientes para el punto P cuando la longitud de arco t es igual a 0 son 1,0. Seno de 0 es igual a 0. Cuando t es igual a pi sobre 2, las coordenadas del punto P son 0,1, es decir, seno de pi sobre 2 es igual a 1. Cuando t es igual a pi, las coordenadas del punto P son menos 1,0 y seno de pi es igual a 0. Cuando t es igual a 3pi sobre 2, las coordenadas de P son 0,-1 y seno de 3pi sobre 2 es igual a menos 1. Para la vuelta completa 2pi regresamos al valor de seno de 2pi igual a 0. Al igual que cuando trabajamos con ángulos, el valor que puede tomar el número real t va más allá de los valores situados entre 0 y 2pi, y podemos encontrar valores coterminales para la longitud de arco, sumando o restando múltiplos de 2pi. Así, por ejemplo, seno de pi sobre 6 es igual a seno de 13pi sobre 6 o a seno de menos 11pi sobre 6. En este momento alguien puede estar preguntándose por estos números reales que estamos utilizando para evaluar la función trigonométrica, ya que parecen ser idénticos al ángulo θ medido en radianes. Y sí, efectivamente, en la circunferencia unitaria el valor de la longitud de arco t es igual al ángulo que subtiende a este arco medido en radianes. En otras palabras, cuando el ángulo θ se mide en radianes, entonces el ángulo θ es igual a la longitud de arco t. Y por lo tanto las funciones trigonométricas arrojan resultados idénticos al ser evaluadas con el número real t o con el ángulo en radianes θ. Vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de ver. La función trigonométrica seno es una función periódica,
muy útil para describir comportamientos cíclicos o repetitivos. Se define a partir del triángulo rectángulo como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Como ocurre con las demás funciones trigonométricas, se puede estudiar como una función de ángulo o como una función de números reales. Recordemos de una lección anterior, cuando hablábamos de la paridad de una función, que la función seno es una función impar. En la circunferencia unitaria, la coordenada en y de un punto sobre esta nos da el resultado de aplicar la función seno, ya sea en el ángulo θ, formada por este punto, o igualmente por la longitud de arco subtendido por este ángulo. La función seno siempre es positiva en primer y segundo cuadrante y negativa en tercer y cuarto cuadrante. El dominio de la función es todo el conjunto de números reales. Recordemos que esta función se puede evaluar tanto con valores positivos como con valores negativos sin ningún problema. Y el rango es de -1 a 1, ya que el resultado de evaluar esta función siempre va a estar dentro de estos valores. Por último, si estamos llevando un curso de trigonometría, es muy probable que se nos pida memorizar una circunferencia unitaria con varios valores del ángulo θ, medido tanto en grados como en radianes, así como las coordenadas correspondientes para el punto P. Esto a primera vista parece desproporcionalmente complicado, pero realmente no lo es. En un próximo video vamos a ver un método simple para recordar los valores de la circunferencia unitaria. Nos vemos entonces en la siguiente lección.